Que el Señor les bendiga este domingo 28 de junio. Es una gran bendición que usted nos acompañe desde su hogar, ahí junto a su familia o en el lugar donde usted esté. Es una gran bendición que usted esté con nosotros esta mañana. Queremos agradecerle por ser fiel y congregarse desde su hogar, congregarse con nosotros, y es un honor para mí como pastor poderme dirigir hacia ustedes y poder llevar el mensaje, el consejo de la palabra del Señor. Estamos ya en este último domingo del mes de junio y es una bendición, hermanos, que hasta el día de hoy podamos decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor ha sido fiel a nuestras vidas y es una gran bendición. Quiero desde ya anunciarles que el próximo domingo 5 de julio vamos a estar celebrando juntos la Santa Cena. Vamos a estar participando de la Santa Cena, la Cena del Señor. Y pues ya usted sabe que tiene que preparar los elementos. Al finalizar esta transmisión voy a volver a recordárselos, pero ya usted téngalo en mente. Así que esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire cómo comienza diciendo este versículo: puestos los ojos en Jesús. Esta mañana quiero hablarles bajo el título Mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer, que un hijo de Dios puede cometer en la vida, es desviar su mirada a un lugar que no sea Cristo. Desviar su mirada del blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los peores errores que podemos cometer en la vida. Si tú te encuentras esta mañana y tú te identificas con esta frase, con este versículo, esta palabra es para ti. Pon mucha atención y te pido que en estos minutos, breves minutos, no te desconectes de esta transmisión. Dios quiere hablarte a tu corazón. Hoy más que nunca, mis amados hermanos y amigos, necesitamos centrar nuestra mirada en Jesucristo. Necesitamos, como decía hace algunos domingos, volver a nuestro primer amor. Pero esta mañana quiero decirles que tenemos que centrar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Hoy la humanidad, hermanos, está cometiendo un grave error y estamos entrando a una decadencia espiritual. Estamos entrando a una frialdad espiritual. Ya no nos gusta orar como antes. Ya no leemos la Biblia con aquella pasión como la leíamos tiempo atrás. Ya estamos entrando a un momento en que cada vez se reduce más los tiempos de oración. Hablo con todos los que me están viendo esta mañana y están escuchando. Necesitamos una vez más entrar a esa pasión de buscar más a Dios. Necesitamos entrar una vez más a esa pasión de poner a Cristo en primer lugar, de centrar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. No mirar a otros lados, no mirar las circunstancias, no mirar otras cosas, las enfermedades, los problemas. Tenemos que centrar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, mis amados hermanos. Eso es lo que necesitamos urgentemente, mirar a Cristo. Dice la Escritura a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Si alguien conduce un automóvil, esta persona tiene que saber que su mirada tiene que ir puesta al frente en todos los detalles que están enfrente.
no viendo a las ventanas, no viendo a los lados. Tiene que ir su mirada fija en la parte de adelante. ¿Por qué? Porque si se distrae leyendo un texto, escribiendo un texto o atendiendo una llamada, va a desatender a lo que él se tiene que dedicar en ese momento, que es conducir ese automóvil. Muchos automovilistas hoy están teniendo muchos accidentes precisamente por eso. Y leí esta semana las estadísticas de los accidentes que hemos tenido las 2 últimas semanas. Hermanos, eso es increíble. Algunos se puede deber a la falla en algún automotor o algo, pero muchas de esas causas es porque el automovilista, el conductor, desvía su mirada, se distrae con su celular o se distrae con cualquier otra cosa que no es manejar. Esto nos recuerda que en nuestra vida cristiana tenemos que fijar nuestra mirada justo en el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. El escritor dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que fijar nuestra mirada, centrar nuestra mirada en Jesucristo. Tenemos que volver a esos tiempos en los que nos apasionaba orar. Si a ti ya no te apasiona orar, volvamos a Cristo. Centremos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los últimos días. Ya estamos por irnos. Jesucristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Y si nuestra mirada está distraída a los lados, está distraída hacia atrás y no en el blanco perfecto que es Cristo, hermanos, en aquel día van a haber muchas sorpresas. Poner los ojos en Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significa para nosotros poner los ojos en Jesús? Significa recordar el amor con el que Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Como lo decía algunos domingos atrás, me encanta la idea de pensar que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él pensaba en mí, Él pensaba en ti. Él ya sabía que esta mañana tú ibas a estar escuchando esta predicación. Poner los ojos en Jesús, ¿qué significa? Significa recordar que nos ha salvado. Cristo nos ha salvado, nos ha redimido del pecado. Fijar los ojos en Jesús, ¿qué significa? Significa recordar que Él está en el trono y que Él es el Rey del universo, que Él es el Rey sobre todo el universo, que Él es el Rey sobre toda circunstancia, que Él es el Rey sobre toda enfermedad, que Él es el Rey sobre toda angustia, sobre toda aflicción. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Poner los ojos en Jesús significa recordar que tenemos a un Dios todopoderoso, que no importa las circunstancias, lo que nos puedas estar atravesando, pero si tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, como dice el escritor a los Hebreos, tenemos que tener la plena seguridad, la plena certeza de que el Señor está en control de todas las cosas. Esta mañana me escuchan personas que están enfermas. Esta mañana me escuchan personas, quizás me escuchan personas contagiadas con COVID-19. Quiero decirle a estas personas que Jesucristo es el Rey sobre esa enfermedad y que Él te puede sanar en este mismo instante. Mientras tú estás escuchando esta palabra, el Señor te puede sanar. El escritor y profeta Isaías dice que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y que llevó nuestras enfermedades y las crucificó en ese madero. El escritor de los Hebreos dice que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Mirando a Cristo es el tema esta mañana. ¿Qué sucede cuando apartamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero centrar el mensaje en 3 puntos y en esta pregunta: ¿qué sucede cuando apartamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo? La primera cosa que puede pasar, que seguramente va a pasar cuando desviamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, es, número 1, que si apartamos la mirada y la ponemos en las circunstancias, nos comenzamos a hundir. Te lo voy a repetir una vez más. Número 1, cuando desviamos nuestra mirada de Jesucristo
y la ponemos en otro lugar, ponemos entonces nuestra mirada en las circunstancias que nos rodean y comenzamos a hundirnos. Para este punto yo quiero que recordemos ese momento cuando Pedro pide a Jesús caminar sobre las aguas. Jesús anteriormente había pedido a los discípulos que se adelantaran. Jesús subió al monte a orar. Ya llegada la noche, había una gran tempestad y los discípulos estaban en medio del mar, en medio del agua, y estaban en esta tempestad, pero Jesús iba caminando sobre las aguas. Y dice Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 27 al 31. Pero enseguida Jesús habló diciendo, cuando los discípulos estaban asustados porque pensaban que era un fantasma, Jesús les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Esa es la invitación que Jesús le hace a Pedro. Ven, ven, Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro desciende de la barca, comienza a caminar por la fe, no se hunde. Pero mire lo que dice acá el versículo 30. Y si usted tiene su Biblia abierta, vaya ahí al versículo 30 de Mateo capítulo 14. Pero al ver el fuerte viento, al ver la circunstancia, dice la Biblia, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que, hermanos, cuando desviamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a fijar en las circunstancias. Si tú desvías tu mirada de Jesucristo, vas a fijar tu mente en las circunstancias. Yo sé que humanamente, cuando llega la crisis a la vida, es algo muy difícil. Nos golpea duro, nos hace llorar de tristeza, nos hace llorar de dolor. Hay personas con fuertes dolores que me están escuchando esta mañana. Jesucristo te puede sanar. Jesucristo puede quitar esa circunstancia. Cuando apartamos la mirada y la ponemos en las circunstancias, nos comenzamos a hundir. Esto fue precisamente lo que pasó con Pedro. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas a pesar de la tormenta que había a su alrededor. Pero luego pasa algo, un error que comete Pedro, que hoy en día muchos están cometiendo. Pedro aparta la mirada de Jesús y comienza a hundirse. Puso sus ojos en la tempestad, puso sus ojos en la circunstancia, quitó su mirada de Jesús. Comenzó a caminar viendo a Jesús, pero comenzó a sentir los vientos, la marea alta y la tempestad, y todo era angustiante, y comenzó a hundirse. Al sentir el fuerte viento, se llenó de miedo y comenzó a hundirse. Jesús ya le había dado la palabra a Pedro. Ya Jesús le había dicho: Pedro, ven donde yo estoy. Y Pedro comienza a caminar en la fe, pero Pedro desvía su mirada. En medio de la tempestad, hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Pongamos nuestra mirada en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Pongamos nuestra mirada, como dice el escritor a los Hebreos, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no sé cuál sea tu crisis esta mañana. Yo no sé cuál sea tu pesar. Yo no sé cuál sea tu tristeza. Pero quiero pedirte que una vez más centres tu mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él sin duda alguna va a saber. Él ya sabe qué es lo que Él va a hacer. Él ya tiene un plan trazado para tu vida. Si tú estás enfermo, Dios te sana. Si tú estás en escasez, Dios te va a proveer. De cualquier lado, de cualquier medio, va a usar cualquier recurso para proveerte. Aunque sientas que te estás hundiendo, mira a Cristo. Si has apartado tu mirada y te estás hundiendo, ya no te hundas más. Ya no te estés hundiendo más, ya no te estés ahogando. Pedro, cuando comenzó a hundirse, volvió a mirar a Jesucristo, y Jesucristo extiende su mano y asió de él y lo levantó. Vuelve a poner tu mirada en Jesús y dile como Pedro dijo: Señor, sálvame.
Pedro sentía que se estaba hundiendo. Humanamente Pedro sentía que se iba a ahogar. Yo no sé si tú sientes que te estás ahogando en ese problema. Yo no sé si tú sientes que te estás ahogando en ese dolor, en esa crisis, en esa angustia, en ese tiempo de caos en tu vida. Pero así como Pedro dijo, Señor, sálvame. Quiero que le digas una vez más esta mañana, Señor, sálvame. Aquí estoy, Padre, ya no puedo más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué sucede cuando apartamos la mirada del Señor? Número 2, cuando apartamos la mirada del Señor y la ponemos en nosotros mismos, nos llenaremos de negativismo. Vamos a ser unas personas negativas. Hermanos, ya no hay que ser negativos. ¿Recuerdan lo que dije hace algunos sermones? Que somos el hijo del rey. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Valemos la sangre de Cristo. Basta ya de tanto negativismo, hermanos. Si usted está pasando por una prueba difícil, está pasando por un proceso que a lo mejor no entiendes cuál es el propósito de ese proceso, recuerda que a los que Dios llama, a esos Dios sostiene, a esos Dios levanta, y si se caen los vuelve a levantar una y otra vez. Cuando apartamos la mirada y la ponemos en nosotros mismos, nos llenamos de negativismo. Dios tenía un plan con Moisés. ¿Recuerdan la historia de Moisés? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo fueron sus comienzos? Dios tenía un plan para Moisés. Esa manera de referencia lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Al finalizar el sermón, usted puede buscar en su Biblia y leer esta porción. Es algo muy maravilloso. Dios desea enviar a Moisés a que fuera el libertador del pueblo de Israel. Moisés dice, Señor, pero ¿quién soy yo para que envíes a este hombre a libertar a todo un pueblo? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis virtudes? Yo no tengo ninguna virtud, Señor. ¿Quién soy yo? Dios le responde. Dios le da una respuesta bien sencilla. Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Hermanos, esa es una realidad sobre nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en todo momento. Si tú estás sentado en el sofá, si estás en tu cama escuchando esta palabra, quiero que recuerdes y que te metas a tu corazón una vez más y que pienses de que Dios está contigo. Dios responde a Moisés y le dice, no temas, yo estoy contigo. Si Dios lo estaba llamando, era porque con su poder lo iba a respaldar, lo iba a capacitar. Si Dios te está dando la palabra a ti esta mañana de que Él está contigo, es porque Él te va a sacar adelante. Él va a limpiar tus lágrimas que has derramado. Él puede quitar esa enfermedad que tú tienes. Él puede quitar ese dolor que tú tienes. Y no me refiero únicamente a un dolor físico, me refiero a algún dolor en tu corazón, con sentimientos dañados quizás. Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte. Si Dios había llamado a Moisés, lo había llamado porque Dios sabía en su omnisciencia de que Él lo iba a capacitar, de que Él lo iba a restaurar aquellas partes de Moisés que no estaban funcionando bien. Dios tenía ya todo trazado perfectamente, que no lo enviaría solo, que Él iba a estar junto a Moisés. Pero Moisés se mira a sí mismo, ve sus deficiencias, sus incapacidades y dice, ¿quién soy yo para hacer esta misión? Estaba poniendo su mirada en él mismo, en sus deficiencias, y se llenó de negativismo. Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés estaba poniendo su mirada en sus incapacidades, estaba desviando su mirada de aquel que lo estaba llamando y pone su mirada en sus incapacidades, en sus deficiencias. Hermanos, es que no hay nadie perfecto. Este hombre que les habla acá, este joven, este pastor que les habla, este predicador tiene muchas deficiencias, tiene muchas imperfecciones, pero sé que aquel que me ha llamado me respalda. Detrás de esa pantalla, en esa pantalla alguien le está viendo. Hay personas imperfectas,
hay personas llenas de errores, hay personas que caen una y otra vez, pero aquel que te ha llamado te restaura, aquel que te ha llamado te va a respaldar en tu vida, en tus proyectos. ¿Cuál es la clave? Hagamos la voluntad de Dios y no pongamos nuestra mirada en nuestras deficiencias, no pongamos nuestra mirada en nuestras desvirtudes. Si me lo permite, se lo digo de esa manera. Moisés estaba lleno de negativismo. Moisés dice: ¿quién soy yo para semejante tarea? Dios le responde: yo estaré contigo. Punto y final. Eso bastaba. Yo estaré contigo. Es que, hermanos, no se trata de quién seamos, se trata de quién está con nosotros. Alabado sea su nombre. No se trata de quién tú seas. No se trata de cuán inteligente tú eres. No se trata de qué apellido nosotros tenemos. No se trata de qué familia tú vengas o no vengas. Se trata de quién está con nosotros. Eso es más que suficiente. Moisés le dice: Señor, yo no puedo hacer esto. El Señor le dice: no te preocupes, yo estaré contigo. Punto y final. Bastaba eso. No se trata de quién tú seas. No se trata de un título de la universidad. Si tú lo tienes, alabado sea su nombre. Bendito sea Dios que lo tienes y gloria a Dios. Pero no se trata de eso. Se trata de quién está con nosotros. Zacarías 4:6. Dios le dice a Zorobabel: no es con ejército, ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No se llene de negativismo, hermanos. No desvíes su mirada de Cristo. Aquel que te llamó, aquel que te escogió antes, desde antes de la fundación del mundo, ese te va a sostener, ese te va a proveer, ese te va a sanar, ese te va a respaldar, ese te va a restaurar. Si te caes, te va a levantar una vez. Si te vuelves a caer, Él te levanta otra vez y otra vez y otra vez. Aquel que te llamó. Nadie, absolutamente nadie de los que me están escuchando esta mañana nació por un accidente. A alguien Dios esta mañana le está diciendo: tú no has nacido por accidente. Tú no naciste por una casualidad. Tú no naciste por un error. Tú naciste por un propósito. Esa palabra es de parte de Dios para alguien que tiene su celular en su mano esta mañana, y se la voy a volver a repetir una vez más. Tú no naciste por un accidente. Tú no naciste por una mala jugada, una mala circunstancia de la vida. Tú naciste porque Dios lo había determinado así desde antes de la fundación del mundo. Cuando apartamos la mirada y la ponemos en nosotros mismos, nos llenamos de negativismo. ¿Qué sucede cuando apartamos nuestra mirada del Señor? Número 3. Cuando apartamos la mirada y la ponemos en las cosas materiales, nos llenaremos de desilusión. Cuando apartamos la mirada de Jesucristo, el escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando desviamos nuestra mirada y la ponemos en las cosas materiales, nos vamos a llenar de desilusión. Desilusión. Todo lo material, hermanos, que nosotros tenemos. Hace algunos domingos estuvimos hablando de poner nuestra mirada en Jesús, de poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Yo sé que usted recuerda ese sermón. Quiero mencionar estas cosas. Todo lo material es una ilusión. Mateo capítulo 6, en el versículo 19 y 20, en la Nueva Versión Internacional. Permítame leerles estos versículos, no en la versión Reina Valera que estamos usualmente acostumbrados a leer, pero dice en la Nueva Versión Internacional, Mateo 6, 19 al 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, nos vamos a dar unas desilusionadas.
Quizás usted ya se ha desilusionado alguna vez precisamente por el tema material. No se ilusione, hermanos, con las cosas materiales. Hoy las tenemos, mañana quizás ya no las podemos tener. Y si tú mañana pierdes algo, Dios te va a dar algo mejor. A veces Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Grábate eso en tu mente. Muchas veces Dios te va a quitar lo bueno para darte lo mejor. Si hoy tienes algo, mañana quizás no lo tienes, pero de algo estoy seguro que Dios siempre te va a proveer. No pierdas su salvación por las cosas materiales. No pierdas su salvación. Lo decía hace algunos domingos. No perdamos nuestra salvación por cosas materiales. Cristo viene pronto, mis amados hermanos. Cristo está a las puertas. Ese es un acontecimiento que está pronto a suceder. Como decía, las noticias van a sacar muchos reportajes de la cadena CNN, Univisión y los noticieros mundiales, hasta los noticieros nacionales. Se van a preguntar, ¿y dónde están las personas que se congregaban en las iglesias? ¿A dónde están las personas que llegaban a los templos? ¿Dónde están? Nosotros ya estaremos en las fiestas, en las bodas del Cordero, recibiendo nuestros galardones en el tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no perdamos nuestra salvación por las cosas materiales. No perdamos nuestra salvación por las cosas materiales. Marcos capítulo 8, versículo 36. Jesús dice algo muy especial. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Hermanos, es mejor vivir con lo necesario. Pablo dice, mejor manténme de lo necesario. He aprendido a vivir en escasez como en abundancia. Y acá Marcos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, no pierda su paz por las cosas materiales. Mire, cuando Cristo nos llame a su presencia, probablemente este es el último mensaje que usted esté escuchando del pastor Nahum, porque si Dios en su voluntad, en su soberanía, decide llamarme, yo sé que las cosas materiales, las poquitas cosas materiales que Dios me ha concedido administrar en estos años atrás, yo sé que esas cosas van a quedar ahí. Pero mi alma va a gozarse a la presencia de Dios. No pierda su paz por cosas que aquí van a quedar. El proverbista dice en el capítulo 15, versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Si acá no tenemos muchas cosas, si acá tú estás anhelando tener muchas cosas, pero no las podemos tener, hermano, porque a veces los recursos son limitados o porque no tenemos la oportunidad de comprarlo, no tenemos el suficiente dinero, quizás no te preocupes. Si acá no tenemos mucho, en el cielo lo tendremos todo. Esa es la palabra, esa es la promesa de parte de Dios para nosotros. Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 1, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Alabado sea su nombre. Bendita sea la palabra del Señor. Tenemos un edificio, una morada, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No desvíes tu mirada de nuestro Señor Jesucristo. No mires a los lados, no mires hacia atrás, que tu pasado no te esté recordando de dónde tú vienes. Grábate bien lo que te voy a decir. Tu salvación no depende de tu pasado, de dónde tú vienes. Es que no importa cómo comenzaste tu carrera, es cómo vamos a terminar nuestra carrera. La palabra del Señor nos invita a que terminemos nuestra carrera con gozo. Aleluya. Que terminemos nuestra carrera con felicidad, para que el Señor un día nos diga, bien, mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea su nombre. Si acá no tenemos mucho, en el cielo lo tendremos todo, hermanos. Calles de oro, un mar de cristal. Alabado sea su nombre. Un tiempo sin fin, una felicidad que nunca, escucha bien, nunca va a terminar. Nunca.
Nunca va a terminar esa felicidad. En el cielo tendremos una felicidad plena, en donde no tendremos que visitar un hospital, en donde no tendremos que andar con una mascarilla por temor a ese virus, en donde no tendremos que estar preocupándonos por ahorros, porque ya está esa morada especial para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Fijar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice a la iglesia, Jesucristo le dice a Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, que escriba, estas palabras son para nosotros. De hecho, toda la Biblia está escrita para nosotros, se aplica a nosotros. Pero Jesucristo dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo viene pronto. Mirando a Cristo ha sido el tema esta mañana. Espero que el Señor les haya hablado. No se desconecte, por favor. Si usted tiene algo que hacer, regáleme unos minutos, por favor. No se desconecte. Mirando a Cristo ha sido el tema esta mañana. He señalado algunas cosas. ¿Qué sucede cuando apartamos la mirada del Señor? Hemos señalado, número 1, si apartamos la mirada puesta en Jesús y la ponemos en las circunstancias, comenzamos a hundirnos. Pedro quita su mirada de Jesús y comienza a hundirse literalmente en el agua. Número 2, ¿qué sucede cuando apartamos la mirada de Jesús? Cuando apartamos la mirada de Jesús y la ponemos en nosotros mismos, nos llenaremos de negativismo. Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Dios le dice, yo estaré contigo, ve Moisés. ¿Qué sucede cuando apartamos la mirada del Señor? Número 3, ponemos nuestra mirada en las cosas materiales y nos llenamos de desilusión. Recuerde que las cosas materiales son pasajeras. Lo único que es eterno son las cosas celestiales. Es lo más maravilloso. Las cosas celestiales, las cosas espirituales. No desvíes tu mirada de nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro y no te desconectes, por favor. Acompáñame en esta oración. Oremos al Señor esta mañana. Padre y buen Dios omnipotente, te damos gracias esta preciosa mañana por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar congregados, mis hermanos desde sus hogares, Señor, yo acá en este sagrado lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a mis hermanos que decidieron conectarse, Señor, esta mañana. Te pido que ayudes a aquellos que están necesitados. Te pido que ayudes a aquellos que están decaídos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están angustiados, Señor, ayúdales, socórreles, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que les ayudes. Oh Padre eterno, da nuevas fuerzas a aquel que siente que ya no puede más en esta vida, aquel que ha pensado en estos días que morirse quizás sea lo mejor. Señor, a esa persona visítala en este momento. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pido que le ayudes a esa persona, aquella persona que siente que sus fuerzas ya se agotaron, ya no existen. Padre, en el nombre de Jesús te pido que le ayudes. Aquella persona que tiene su celular en sus manos y que tiene un dolor fuerte en esta mañana, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que quites ese dolor, Padre. Quite ese dolor en el nombre de Jesús. Sana a esa persona de cáncer, sana a esa persona de ese tumor que tiene, Padre. Pon órganos nuevos, restaura esa sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellas personas diabéticas, Padre, en el nombre de Jesús, tú puedes cambiar esa sangre por completo, Señor. Aquellas personas que me están escuchando esta mañana y que están infectados con ese virus, con COVID-19, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pido que obres una sanidad, Señor, ahí donde está esa persona, en ese hospital, Padre, en ese lecho de dolor, Padre, te pido que obres un milagro sobrenatural, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. Aquel que ya siente que ya no puede más, Padre, levántalo de donde está. Aquel que siente que humanamente sus posibilidades se han terminado, Señor, ayuda a ese hombre, ayuda a esa mujer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, te agradecemos. Hermanos, no olvidemos estar orando por nuestro país también. Estamos
llegando a días muy difíciles humanamente, pero recordemos que el poder de Dios es ilimitado y el poder de Dios es un poder inquebrantable para nosotros, los hijos de Dios. Hermanos, les quiero recordar que el próximo domingo 5 de julio tenemos ayuno y Santa Cena. Vamos a estar celebrando en esta fiesta maravillosa, la Cena del Señor. Así que usted ya sabe las indicaciones, lo haremos igual que el domingo, primer domingo del mes de junio. Lo vamos a hacer de la misma manera. Así que les esperamos acá. De momento quiero decirles que el próximo martes, ya en 2 días, vamos a estar hablando ya, martes próximo, vamos a estar hablando de un tema muy especial: tesoros en la aflicción. Tesoros en la aflicción. No se lo pierda. Dios quiere hablarte de una manera muy especial. Y recuerde lo que a mí tanto me gusta decirles: nadie va a rendirse. Vamos por más. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Les amo desde lo más profundo de mi corazón. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.